En relación a la situación actual de la epidemia, estamos en una etapa de su curso evolutivo que se caracteriza por la aparición de brotes. Se estima que el 50% del conocimiento científico creado en la actualidad a nivel mundial es de impacto marginal, casi cero, es decir, poco novedoso, ni nadie ni nada se beneficia directamente de él. Lo que debemos evitar a toda costa que este curso evolutivo de la epidemia, caracterizado por la aparición de brotes, no pase a otra fase, que es la fase de transmisión comunitaria masiva. Por un tiempo no vamos a poder festejar los cumpleaños, no vamos a poder hacer las pijamadas. Al GACH no lo votó la gente votó a un gobierno y a la oposición. Nosotros éramos un grupo asesor, pero también nosotros fuimos muy celosos en preservar la independencia técnica. Estamos llegando a las 10 de la mañana y es la hora de la entrevista en Punto de Encuentro. En los próximos minutos vamos a conversar con el bioquímico y biomédico Rafael Radi, científico y profesor uruguayo que adquirió una exposición pública inesperada para él cuando encabezó el grupo asesor científico honorario que asistió al gobierno en el abordaje de la pandemia. Es investigador del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, presidente de la Academia Nacional de Ciencias y primer uruguayo destacado por la Academia de Ciencias de los Estados Unidos como científico extranjero asociado a la organización. Además, desde hace un par de meses es doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Madrid por sus contribuciones a la ciencia. Y por si esto fuera poco, es hincha fanático de Liverpool y también fue reconocido. Hoy está de festejo, ¿no? Exacto. Fue reconocido en el Estadio Belvedere, en la cancha de Liverpool, en la cancha del cuadro de sus amores. Entró al campo de juego y lo reconocieron después de cuando estaba terminando la pandemia, ¿no? Bueno, todavía no terminó, se lo preguntaremos, pero digo, el año pasado lo reconocieron en un partido que jugaron Liverpool y Nacional, justo, en el club de sus amores, donde él vivió de chico, donde hizo fútbol, donde hizo básquetbol. Ahí recibió una plaqueta, probablemente sea de las más emotivas de todas las que recibió Rafael Radi a lo largo de su carrera, y la felicidad que tendrá hoy, por favor. Así que lo saludamos, nos está escuchando, no pudo venir al estudio, pero nos está escuchando desde su casa. Rafael Radi, buen día y bienvenido a La Mañana Universal. ¿Cómo te va? Buenos días, Mariano. Buenos días, María Eugenia. No sé si César Sanguinetti está por ahí también. Estoy acá. Por acá. Está el equipo completo hoy, Radi. ¿Cómo le va? María Eugenia, bueno, en primer lugar, lo primero, desearles un excelente año y muchos éxitos en este nuevo año de radio. Ayer le comentaba a Mariano, afinando la hora de la entrevista, que es importante que haya gente buena en los espacios de trabajo, pero también que sea buena gente. Y de los que los conozco cumplen las dos propiedades, así que lo mejor para ustedes, que sea un año de muchas buenas entrevistas y muchos buenos intercambios y manteniendo un nivel de información de calidad. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Valoramos pila esas palabras. Sí. Ayer al final lo viste por tele o fuiste al estadio? No, lo vi por la televisión, me van a matar la gente de la directiva, tenía la entrada para ir, pero la verdad, soy un hombre muy diurno, arranco las jornadas muy temprano y implicaba volverme del estadio a medianoche y arrancaba temprano hoy, así que lo vi por la televisión, después intercambié con gente de la directiva, con el propio presidente de Liverpool, con el que intercambiamos algunos mensajes y hoy quedamos en conversar porque quiero darle las felicitaciones, con el vicepresidente Jorge Faure. Exactamente, Majela Larrea, bueno, toda la gente de la directiva, muchos hinchas, así que muy contentos por este nuevo logro de Liverpool y de toda la gente asociada a Belvedere, al Paso Molino, el oeste de la ciudad. Qué felicidad, ¿no? ¿Esos partidos los ves solo frente a la tele? Eso iba a preguntar, ¿hubo festejo familiar o no? ¿O alguien de la familia te acompaña a verlo? Bueno, generalmente sí, lo vemos con gente de la familia, o algunos, también mis primos que son socios vitalicios, así que dependiendo del partido, va variando un poco el público, pero muchas veces yo voy a la cancha, generalmente voy a la cancha. Ayer fue casi que una excepción, porque entendí que el partido empezaba demasiado tarde, para lo que es mi lógica de trabajo digamos en la semana, pero no, difícilmente lo veo solo y normalmente ya digo, voy a la cancha, cuando el partido es en Belvedere siempre estoy y algunas veces también en partidos de canchas que me gustan ir, la cancha de River, la cancha de Wanderers, generalmente me mantengo acá en la zona mía de influencia, entre comillas, que es el oeste de la ciudad. Bien, bueno, nos metemos en otros temas. La Organización Mundial de la Salud
reunió a sus especialistas la semana pasada para resolver si decreta o no el fin de la pandemia de COVID-19. Recordemos, Rafael, que fue declarada como pandemia en marzo de 2020, 11 de marzo, justo 2 días antes de que cayeran los primeros casos acá. La OMS la declaró pandemia. Obviamente ya habían empezado los confinamientos en enero y los primeros casos habían sido en diciembre de 2019. Pero hace casi 3 años estamos en pandemia y no hay una decisión aún todavía de la OMS. ¿Vos considerás que en los hechos ya se terminó la pandemia? Bueno, voy a dar un dato adicional, Mariano, al que tú das. En realidad, hace 3 años hoy, el 30 de enero del 2020, es cuando la OMS declara al COVID-19 como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Ahí va, que fue el paso previo a la pandemia, ahí va. Claro, el 11 de marzo lo define como pandemia, es decir, con un impacto ya a nivel global de todos los países, pero la emergencia de salud pública de importancia internacional fue declarada exactamente hace 3 años porque fue el 30 de enero del 2020. Bien. O sea que estamos iniciando el 4º año de la declaración de emergencia de salud pública de importancia internacional. Luego ya vino la declaración de la pandemia. Y creo que acá hay que diferenciar 2 cosas que son, por un lado, la emergencia y por otro lado, la pandemia. La pandemia como fenómeno biológico que implica circulación viral, la aparición de olas, la aparición de nuevas variantes, niveles de incertidumbre, la difícil predicción todavía de si esto va a ser estacional o no estacional, como fenómeno biológico y médico continúa y va a continuar por algún tiempo más. Yo hace unos 2 años me habían hecho una consulta y adelanté que probablemente, dada la velocidad del fenómeno, su propagación, el nivel de inmunización que venía creciendo, era probable que la pandemia todavía continuara en 2023 y se fuera ya hacia una transición endémica sobre fines de 2023, comienzo de 2024. ¿Y lo mantenés? Eso creo que sigue firme. Lo que sí está en discusión, si esto sigue siendo o no sigue siendo una emergencia. Uruguay está en un estado de post-emergencia desde hace más de 10 meses, lo mismo todos los países de las Américas y la mayor parte de los países de Europa. Hay otras regiones del mundo que todavía están con complicaciones, el caso de China, el caso de Corea del Norte. Entonces, en esa transición entre emergencia o no emergencia, que es como binario, ¿no? 0-1, y la biología no se comporta así, no es hoy estamos en emergencia, mañana terminó la emergencia. En esa transición del blanco al negro, del negro al blanco, hay grises, estamos en una zona gris y estoy seguro que el comité de expertos puede no tener unanimidad porque estamos en una zona de discusión. Entonces, para poder opinar con toda la propiedad, yo tendría que tener todos los datos sobre la mesa a nivel global, ser parte del comité de expertos, hay información clasificada que tiene la OMS a la que no accedemos los que no formamos parte de esos comités, pero lo que yo diría es que estamos en una zona de transición, en una fase avanzada de la pandemia y que probablemente el concepto de emergencia tenga que transitar hacia otro estadio en un periodo no muy lejano de tiempo. Obviamente que estas decisiones lo mejor es tomarlas por consenso, pero puede pasar que dentro del comité de expertos no haya la misma mirada porque, bueno, algunas zonas del planeta están más golpeadas que otras. Y después empiezan temas geopolíticos que tienen que ver con asistencia económica a los países, apoyos técnicos, que si se saca la declaración de emergencia, eso cae. Entonces está la parte técnica, científica propiamente dicha, donde ahora entramos en una zona gris, que obviamente va a ir hacia, muy seguramente, al levantamiento de la declaración en un tiempo quizás de meses, y después están los temas más de tipo de la gestión de lo que es digamos todo lo que son las medidas de asistencia a salud pública de la OMS a los países no ricos, que si se levanta la declaración de emergencia van a empezar a sentirlo. Claro. Entonces, bueno, hay debates que van por lo científico y hay otros temas que tienen más que ver con lo geopolítico y la asistencia técnica y económica. Cuando te referís a emergencia, estás hablando de emergencia de salud internacional. Entonces, como algunos países, como Uruguay, están en la post-emergencia, como decías vos, y otros todavía no, ahí está el dilema también, ¿no? ¿Te parece que se tiene en cuenta también por parte de las autoridades cuántos países pueden estar en la post-emergencia y cuántos siguen en emergencia para decir, bueno, se acabó la situación de emergencia de salud internacional?
Sí, sin duda eso es muy importante. El tema China, que representa en términos de población mundial un porcentaje muy elevado, la información que se obtiene es fragmentaria, la propia OMS está pidiendo más información, hay más incertidumbre acerca de la posibilidad de generación de nuevas variantes. Entonces, bueno, creo que hay que ver un poco cómo termina de decantar esta gran ola que tuvo China por la acumulación o la presencia de muchos susceptibles, sobre todo mayores, que no habían sido vacunados y que cuando se terminó la política de COVID-0, de golpe se enfrentan a un nivel de circulación viral enorme. Cuando esta gran ola china termine, digamos, llegue a un nivel de mayor estabilidad, probablemente ahí, si hay elementos, si hay datos que sean suficientemente sólidos, y la inmunidad, ya sea natural por la infección o la vacunal, ya haya reclutado un buen porcentaje de la población china, seguramente ahí sí ya sea el momento de pasar a una etapa de vigilancia, lo que se llama la vigilancia epidemiológica, porque esto hay que seguirlo vigilando durante mucho tiempo, pero no bajo el rótulo de emergencia. Así que es una decisión que va a tener, los comités estos se van a tener que reunir múltiples veces, y ya digo, las miradas no necesariamente van a ser todas convergentes, y sin duda participar de esas discusiones debe ser sumamente interesante, y también difícil para el director general, que es quien en definitiva es, desde el punto de vista de la gobernanza, quien puede decidir por sí si esto continúa como emergencia o no, luego del asesoramiento del comité de expertos. Pensando un poquito en lo que decías de China, se levantaron las restricciones y comenzaron inmediatamente los casos a crecer muchísimo en ese país. ¿Cuánto tiempo más vamos a tener que permanecer con la vacuna nosotros como poblaciones para poder contener este virus, y cuándo ya será nuestro propio organismo el que rechace el virus? Bueno, en realidad lo que es, digamos, los organismos más fuertes de salud pública a nivel internacional, y seguramente eso lo tendrá que definir la Comisión Nacional de Vacunas del Uruguay y el Ministerio de Salud Pública, pero es probable que también se vayan en esa dirección, es que se pase un esquema de vacunación voluntaria para mayores de 50 años, tal como se hace con la gripe, con un esquema anual. Ese es el escenario, desde el punto de vista de salud pública, más probable. Una vacunación dirigida a las poblaciones mayores de 50, con factores de riesgos o inmunodeprimidos, con una periodicidad anual, como se hace para la influenza. Ese es el escenario que yo entiendo es el más probable, que se está impulsando desde los organismos, por ejemplo, de salud pública a nivel internacional, en Estados Unidos, etcétera. Entonces, el virus va a seguir cambiando, el virus va a seguir generando nuevas variantes, esas nuevas variantes van a evadir la respuesta parcialmente, la respuesta inmune que nosotros podemos generar. Entonces, bueno, van a seguir habiendo poblaciones vulnerables, va a seguir siendo un riesgo de salud controlable en buena parte, y va a pasar a una etapa donde va a formar parte del panel de todos los virus respiratorios que nos afectan todos los años, en particular todos los inviernos. Teniendo en cuenta lo que usted dice, y también usted hacía referencia a la estabilidad que se necesita de China para que se comience a planchar la situación sanitaria en este país, y nosotros, por consecuencia, pasar una etapa de vigilancia, y usted ahora menciona, bueno, esta vacuna que podría ser anual y que podría ser como la de la gripe. Ahora, ¿cuánto falta para esta situación? Entiendo que todavía no estamos en condiciones de hablar de cese de emergencia sanitaria de la pandemia, pero ¿cuándo podríamos empezar a entrar en una vigilancia y que, bueno, que ya la sociedad se arranque a adaptar a este virus, que creo que ya es parte de todos nosotros y del mundo entero? Sí, está muy bien la pregunta. Esa pregunta la tienen todos los epidemiólogos a nivel mundial. Todas las semanas salen editoriales, comentarios de opinión de la comunidad científica internacional que se dedican a estos temas. Nadie tiene la bola de cristal. Yo sigo pensando que 2023 va a ser un año donde finalmente se vaya a un estadio de mayor estabilidad. Creo que 2024 seguramente sea el escenario donde básicamente se transforme en endémico a nivel internacional, pero para eso también se necesitan tener más datos de países que es difícil obtener esos datos.
Y bueno, en relación a la vigilancia siempre se hizo, nada más que una cosa es hacer vigilancia en emergencia, claro, y otra cosa es hacer vigilancia en una situación de no emergencia. Bueno, como estamos ahora, claro. Y vamos todavía más hacia ese punto, más híbrido, más solamente de vigilancia. Claro, y nosotros estamos alerta, desaparecen nuevas variantes y las variantes se importan, el consorcio de vigilancia genómica molecular que conforman el Instituto Pasteur de Montevideo y la Universidad de la República, ese binomio que también ha trabajado, sigue secuenciando, sigue viendo si entran nuevas variantes. Entonces, bueno, esa vigilancia a nivel molecular y a nivel de la epidemiología clásica se sigue haciendo, el Ministerio de Salud Pública la sigue haciendo, y bueno, hay que estar alertas, hay que estar informados, hay que seguir leyendo, y hace como un año o algo así, había una editorial muy interesante en una de las revistas técnicas que nosotros accedemos, que planteaba 4 escenarios futuros. Uno era la erradicación, otro era la eliminación, otro era la cohabitación y otro era la conflagración. Y nosotros vamos hacia la cohabitación. La erradicación es imposible. Las dos primeras descartadas, ¿no? Las dos primeras descartadas. La primera seguro, porque esto es una zoonosis, o sea que tú tenés siempre un reservorio animal gigante. La eliminación, con el nivel de circulación que hay y con programas de inmunización que no logran una eficiencia del 100%, también es totalmente utópico pensarlo en este momento. La conflagración, que era la última en cuanto a que aparezcan variantes que bajan todo y que nos lleven a punto cero, es un escenario extremadamente improbable, y lo más probable es lo que estamos visualizando, es la cohabitación, donde el SARS-CoV-2 pasa a ser un virus más de los 12, 13, 14 virus respiratorios que nos afectan todos los inviernos, predominantemente todos los inviernos, no únicamente. Y conviviremos con él. Bueno, conviviremos con él en los próximos años y probablemente décadas. Bien, pasamos a otros temas, Rafael. ¿Qué sensación te dejó la discusión por el último presupuesto para la ciencia y sus resultados? Bueno, yo creo que se hizo un esfuerzo muy grande desde el ámbito académico y en particular desde la Academia Nacional de Ciencias, que intentó liderar un proceso de puesta arriba de la mesa de las necesidades y las oportunidades. Tuvimos un montón de contactos con el presidente de la República, con muchos ministros, con el director del OPP, luego con senadores, con diputados. Desde el punto de vista del diálogo, yo creo que fue un buen diálogo. Creo que se entendió la importancia, la necesidad. Creo que la actuación de la ciencia en pandemia también ha contribuido mucho a identificar esto como un tema país central. Después yo diría que el propio proceso de discusión presupuestal fue bastante desordenado. No estoy hablando en particular de ningún partido político. En general hay una dinámica ahí de la discusión presupuestal que a mí con cabeza científico me resulta muy desordenada, hasta difícil de entender. Entran artículos, salen artículos, se saca de acá, se pone allá. Debe ser la dinámica parlamentaria así, en mi esquema mental me cuesta mucho entenderlo. Y al final del día yo diría que se mejoró algo, pero poco. Poco en lo personal, yo no me quedé conforme. Ajá. No me quedé conforme. Se mejoró algo, pero poco, insuficiente. Sí, la academia en general no quedó conforme. Y creo que seguimos perdiéndonos una oportunidad gigantesca de transformar realmente al Uruguay en un país que tiene la ciencia como parte de su motor de desarrollo. No digo que haya sido cero, porque sería injusto, y de hecho este año hubo algunos proyectos más que se financiaron, por ejemplo, desde la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, pero es siempre poco, no ha habido un empujón, y nosotros realmente lo que estábamos proponiendo era sumamente modesto. Estábamos pidiendo en el entorno del 0,5 del PBI, que eran unos 30 millones de dólares para el año, y bueno, realmente fue una fracción de eso, y todavía realmente los números finales no los tenemos, porque también es difícil obtener claramente esa información. Así que yo diría que un gusto agridulce. Ajá. Más agrio que dulce. O sea que quedaste un poco desilusionado. Sí, pero esa desilusión la tengo hace 35 años. O sea, en claro, realidad, pero pensaste que con todo lo que había hecho la ciencia en estos años de pandemia y de emergencia sanitaria, pensaste que capaz que ahora la suerte iba a ser otra. Pensábamos que las cosas iban a ser más fáciles. Reitero, quizás en lo que sí se avanzó es que hay un reconocimiento transversal de todo el sistema político acerca de la importancia de este tema.
Lo que todavía está costando que ese reconocimiento explícito se transforme en mayor apoyo decidido. Bueno, este año habrá que seguir discutiéndolo. Obviamente la Academia Nacional de Ciencias y las instituciones de investigación van a seguir tratando de apostar a que haya más apoyo. Y a mí un tema que me preocupa mucho es las escasas oportunidades para que los jóvenes se queden a hacer ciencia en el Uruguay y las escasísimas oportunidades para que personas de mitad de carrera, tengo casos concretos que tienen entre 35 y 40 años, que han hecho su especialización en el exterior y quieren volver al Uruguay. No tenemos programas de retorno, no tengo forma de hacer volver un científico uruguayo bueno, no tengo forma de generarle un cargo, no tengo forma de darle un lugar de trabajo. Entonces, bueno, esa persona no volverá, los que están acá, algunos se quedarán, otros se irán, y estamos en esa dinámica que no la logramos destrabar. ¿Y es muy difícil entonces para un joven estudiar hoy esto? No, ¿formarse? Estudiarlo no. Estudiar, se puede formar, y la verdad que la formación en ciencias que está brindando el Uruguay hoy es de un nivel equiparable a lo que puede ser cualquier universidad buena del primer mundo. Pero acceder a eso desde el punto de vista económico, digamos, con becas... Bueno, lo que pasa es que, claro, te faltan becas, ahí también hay un tema, ¿no? Digamos, con este concepto de ir reclutando para la educación terciaria y superior mayor número de jóvenes que pueden provenir de familias que no tienen una tradición universitaria, y eso es muy bueno para el Uruguay en general. A veces eso dificulta mucho la selección de una carrera científica, porque si no hay suficientes becas, bueno, a veces las vocaciones van por carreras que tengan una inserción laboral mucho más rápida y que el mercado sea más asequible. Buenas noticias hay, por ejemplo, hoy los matemáticos uruguayos, que hasta hace unos años era muy difícil que tuvieran un insertor en el sector privado, están trabajando en empresas privadas, en inteligencia artificial, aprendizaje de máquinas, machine learning, big data. O sea que hay un mundo que se abre y hay un espacio que se abre a disciplinas como la matemática y la física, que antes uno decía, en Uruguay, ¿qué va a ser un físico? ¿Qué va a ser un matemático? ¿Qué va a ser un bioquímico? Como cuando nosotros arrancamos en la mitad de la década de los 80. Entonces esas oportunidades existen, están empezando a abrirse en el sector privado, pero el Estado tiene que apoyar mucho más porque todavía tenemos niveles de inversión muy bajos comparados con el mundo. Hablando del apoyo del Estado, ¿considera que se termina no valorando el trabajo de la ciencia en nuestro país? Como decía Mariano recién, después de más de 2 años de muchísimo trabajo de la ciencia en nuestro país y en el mundo entero, donde realmente movieron la aguja para empezar a salir de esta situación tan compleja en el mundo entero, donde morían personas por el COVID-19. ¿Terminan no valorando o no entendiendo la importancia de la ciencia para una nación? Yo creo que, María Eugenia, el entendimiento está, y creo que también... Pero el apoyo no. Claro, yo creo que ahí hay un gap, hay como un hiato en el pensamiento. En algún momento, hablando con un jerarca de gobierno, le dije, usted tiene pensamiento mágico, porque planteaba la ciencia, lo que hizo la ciencia, pero después cuando hablamos de presupuesto, cerró la canilla. Entonces, claro, los científicos no aparecen con un paracaídas y, qué bueno, bárbaro, ganó un premio, hicimos tal cosa. Pensemos en el fútbol, pensemos en el Liverpool campeón. Hace 20 años que hay un proyecto de desarrollo, de juveniles, de canchas, de solidez, y finalmente se dan los resultados, y en ciencia es igual. Entonces, creo que hay un tema cultural que lentamente se va corrigiendo, pero cuesta un montón, y en ese montón de tiempo que cuesta, carreras enteras de científicos pasan, y eso es un poco la desesperación que tenemos nosotros cuando vemos en la cotidiana de los laboratorios, gente muy valiosa que no la podemos retener, oportunidades que se pierden. Yo creo que el entendimiento está, creo que de a poco, pero bueno, los procesos de acumulación en ciencias son de 10 a 20 años, los ciclos electorales son de 5, entonces bueno, creo que la gente, la sociedad que también está pidiendo eso y lo está reclamando, también va a ayudar para que lentamente el presupuesto siga aumentando. Pero de vuelta, todo muy lento, todo con cadencia uruguaya, y el mundo va mucho más rápido, y bueno, las oportunidades, algunas se pierden. Uruguay quedó muy bien parado en lo que puede de respuesta científica a la pandemia, fue citado como un ejemplo en un montón de publicaciones y organizaciones a nivel mundial,
creo que habría que aprovechar esa imagen buena que se tuvo de un sistema científico sólido, porque la formación es muy buena, y pasar al próximo escalón. Esperemos que este año nos vaya mejor aún y que para las próximas elecciones, y quien sea que gane el gobierno, le dé a la ciencia un rol central. Pensando en este año, ¿cuáles son hoy, de acá a fines de 2023, cuáles son las necesidades principales para la Academia Nacional de Ciencias? ¿Qué necesitan? Bueno, lo que el sistema necesita es un poco lo que planteaba también la pregunta de César: expandir el Sistema Nacional de Becas, expandir el Sistema Nacional de Investigadores. Todo eso lo que permite es retención de recursos humanos altamente calificados, generar algún programa de retorno que sea atractivo, algo. Hoy no tenemos nada para ofrecer, cero. La última vez que tuvimos algo importante para ofrecer, y a mí me tocan las generales de la ley porque fui parte del comité de selección, fue cuando se inauguró el Instituto Pasteur de Montevideo en 2007, que a mí me tocó estar en el comité de selección internacional, que ahí hubo un reclutamiento porque un instituto nuevo que se armó. 16 Pero luego años. Que eso se completó, ya no hubo nuevas oportunidades significativas. Entonces, ese programa de retornos hay que tenerlo, y luego ampliar los recursos para apoyo de proyectos, todo el tema de infraestructuras de investigación, llamado equipamientos de alto porte. Hay un montón de necesidades que el sistema necesita, y con los recursos que hay ahora se pueden hacer algunas cosas, pero poco, así que hay que seguir empujando. Rafael, visto en perspectiva, ¿qué recordás más del trabajo al frente del GACH durante la emergencia sanitaria? ¿Los logros y los acuerdos o las diferencias con el gobierno? No, yo creo que está bien. No, creo que el proceso fue muy fértil, como experiencia inédita para el Uruguay. Creo que eso es muy valorable, creo que dejó una huella para todos, y creo que eso es lo que perdurará en el tiempo y es lo que nos da la oportunidad de seguir planteando de que este camino es válido. Creo que Uruguay, dos de las grandes trabas que tuvo la gestión de la pandemia a nivel mundial fueron la desinformación y la partidización. Y en Uruguay no ocurrieron ninguna de las dos cosas. En parte no hubo tanta desinformación porque había un grupo científico que actuó en forma transparente, independiente y que fue creíble. También la prensa, ustedes jugaron un rol muy importante, yo eso lo destaco. De hecho, César Sanguinetti lo recordará porque fue uno de los maestros de ceremonias de la celebración de los 100 años de la OPS hace un par de meses, donde se le hizo un homenaje a la prensa nacional, porque la prensa nacional en esa instancia jugó un rol muy importante adhiriéndose a lo que era el conocimiento científico, y eso fue muy importante para que la población luego pudiera mayoritariamente seguir los lineamientos generales de salud pública, etcétera. Y en la partidización, que fue el otro gran problema que ocurrió en países como Estados Unidos, como en Brasil y otros, el GACH jugó un rol muy importante diciendo todo el tiempo: si ustedes partidizan la pandemia, nos va a ir peor. Vamos a tener un factor de riesgo adicional. Lo pedían expresamente ustedes eso. Lo pedimos expresamente al gobierno, a la oposición, lo hicimos en el Parlamento. Y les marcamos que era un factor de riesgo adicional, que lo iba a agregar ese debate político que quería que ocurrió a nivel mundial. En Uruguay no avanzó casi nada. Pero sin embargo hubo voces, sí, Radi, que mencionaban o los etiquetaban como parte de un partido político, como parte del gobierno. Pero eso, ¿cómo lo tomaron ustedes en su momento eso? Pero eso, tú fíjate, que en el 2020, cuando todo iba bien, sí, algunos sectores muy minoritarios decían: el GACH le está haciendo los deberes al gobierno. Y después, cuando las cosas ya no fueron tan bien, cuando vino la gran ola gamma, marzo, abril, mayo de 2021... y el famoso documento del 7 de febrero que ustedes presentaron y que el gobierno tomó algunas cosas y otras no. Sí, las sugerencias que hicieron y no tomaron todos los puntos. Bueno, por eso, pero... A partir de eso se dio vuelta. Entonces, en la segunda parte decían: ahora, en realidad, son funcionales a este otro sector para afectar al gobierno. Y en realidad, ninguna de las dos cosas era real. Cuando nosotros nos vamos con el homenaje que se hace en el Sodre, la encuesta de cifra muestra que el apoyo que tiene el grupo, que tuvo el grupo, anda en el 90%, y es independientemente del partido político que votó la persona. Entonces eso nos deja más que tranquilos. Y yo creo que las voces esas disonantes que trataron de generar ruido fueron muy minoritarias,
y el grupo, los 60, tuvo la espalda suficiente para decir, bueno, sigamos trabajando en lo que teníamos nosotros convencidos, y en ese tironeo que podía haber, la verdad que creo que salió exitosa la posición de no partidizar la pandemia, y en Uruguay no ocurrió. Entonces en Uruguay no hubo desinformación casi, y en Uruguay no hubo partidización casi. Y esos dos elementos fueron muy importantes para poder avanzar una buena parte de la trayectoria de la epidemia controlada. Bien, pero la partida, ¿no? El cierre del ciclo que ustedes hacen en junio de 2021, después tienen el homenaje en julio, pero en junio, ¿realmente se da en el momento que ustedes querían irse porque la situación se estaba acomodando, o se precipitó el final del GACH por todo lo que sucedió a partir de los documentos del 7 de febrero en los que ustedes pedían más restricciones? El gobierno no las hizo, después el famoso blindemos abril que dijiste vos, y que el gobierno no tampoco, digamos que tampoco siguió, ¿no? Porque no se blindó abril. El cierre de ciclo en junio, ¿fue precipitado por esas cosas o realmente era el momento para irse porque se había acomodado la situación? Bueno, nosotros internamente, porque tú imagínate, Mariano, que mantener un equipo de 60 personas en forma homogénea durante casi un año y medio, trabajando en forma honoraria y manteniendo sus trabajos, era un desafío enorme. Nosotros logramos mantener como equipo una coherencia muy grande, y en una reunión que hicimos febrero-marzo de los 60, habían opiniones diferentes, como un todo comité de expertos, acerca del momento para completar. Hay un Ministerio de Salud Pública que tiene el país, que es la estructura en definitiva que es la que tiene que gestionar esto. Nosotros asesorábamos. Entonces planteamos dos elementos que era un compromiso de equipo, que eran cuando el programa de vacunación hubiese pasado el 50% de la población vacunada, y cuando hubiera un desacople entre la movilidad y los casos. Cuando se lograran esos dos objetivos, ahí el grupo ya sabía que de ahí para adelante se iba a ir a una zona de control, y que ya el asesoramiento no iba a ser con el nivel de crítico que tenía antes. Y bueno, eso se logró al comienzo de junio. Entonces, como ya estaba controlada en junio la situación, ahí se fueron. No voy a negar que había miradas diferentes, que hubo tensiones, que hubo asuntos, porque estábamos todos en el medio de un momento muy difícil. Pero lo que nosotros no podíamos hacer en la interna era fragmentar el equipo. Eso no podía ocurrir porque el capital que se había ganado ante la población no se podía dilapidar con un deshilachamiento desorganizado del conjunto, y entonces manejamos y acordamos entre los 60, y todos lo honraron, dos elementos objetivos a partir del cual nos íbamos. Tampoco podíamos generar incertidumbre en la población yéndonos demasiado prematuramente, pero la verdad que estábamos muertos, estábamos recontra cansados. Sí. Fue un año y medio tremendo para nosotros, y la verdad que en la práctica, en el momento que nos fuimos, a partir de ahí todo lo demás transcurrió de acuerdo a las predicciones. Después vino la ola Omicron, nosotros ya no estábamos, bueno, ahí hubo algunos desajustes, pero bueno, ahí ya estaban todas las cartas arriba de la mesa y se sabía cómo gestionar. Usted dice que se reunió a principio del año, justamente del año pasado, con los 60 integrantes del grupo, donde trabajaron, donde negociaron a ver las posiciones de cada uno, a ver qué se hacía y cuándo era el cierre oficial de este grupo 2021, que 2021, debí decir. Gracias, Mariano. Puntualmente usted en Telemundo, recién Mariano también lo citaba, dijo y tituló "Blindemos abril" en un momento donde llegaban nuevas variantes y el gobierno no había dispuesto nuevas medidas. Ahí es una pregunta más a usted y no al integrante que estuvo frente al GACH. ¿Se sintió solo en ese momento cuando usted, como asesor, como científico, como conocedor del tema y con la trayectoria que ya usted tenía en su espalda de manejar la pandemia, recomienda blindar un mes y que después el gobierno no lo hizo? ¿Ni recomendó que lo hicieran? Bueno, a ver, nosotros tuvimos todo el tiempo en contacto con el equipo de presidencia y con el presidente de la República. Un elemento que para nosotros era crucial era estar seguros de que la información que nosotros manejábamos se entendía en términos de todas las posibles derivaciones de hacer una cosa o hacer la otra o dejar de hacerla. Pero como siempre planteé, nosotros teníamos una mirada que estaba centrada en el fenómeno de circulación viral y la epidemia, y el gobierno mira múltiples otras dimensiones. Entonces, no era mi rol tomar la decisión de qué hacer. Mi rol era darle la mejor opinión
pensando en el fenómeno de circulación viral. Tuvimos un montón de reuniones, se entendió cuáles eran las dificultades, el gobierno tomó la decisión que creyó más conveniente. ¿Qué más? Yo creo que en el rol que yo estuve y para honrar lo que fue la transparencia de funcionamiento del equipo y el acuerdo inicial que tuvimos con el presidente de la República, que fue nosotros asesoramos, ustedes deciden, para honrar ese proceso es que yo me quedo en mi comentario acá. Porque no éramos nosotros los que estábamos al frente de gobernar el Uruguay. Entiendo que ustedes no gobernaban ni tampoco tenían esa misión, porque claro estaba que solamente era asesorar y plasmar lo que sí sabían. Torre ejecutiva todos los días a decir abran las fuentes de trabajo. Pero mi pregunta va por otro lado, independientemente a eso, usted decía, fue en años muy difíciles, de muchísimo trabajo, seguramente dejaron reuniones familiares, objetivos personales, por abocarse socialmente y científicamente, profesionalmente a esto. Cuando ustedes dejan realmente la vida, 2 años y pico para un país y para una nación, ¿ustedes no creen que el gobierno les suelta la mano cuando ustedes recomiendan algo y no lo hacen? Bueno, yo la verdad que la sensación de que nos soltaron la mano yo no la tuve. Bien. Sí que hubo un momento donde habían, digamos, un conjunto de recomendaciones, parte de las cuales se tomaron y otras no se tomaron. Bueno, eso obviamente para un asesor pesa, pero nosotros mantuvimos la calidad del trabajo hasta el final, seguimos insistiendo en las cosas que nos parecían críticas, y la verdad que no sentimos que nos soltaron la mano, eso yo no lo sentí, porque el diálogo existió hasta el último momento. Sí creo que el acople perfecto que hubo entre ciencia, sociedad, política y salud, pero eso le pasó al planeta Tierra, en un momento dejó de ser el acople perfecto. Esa situación sí ocurrió, es obvia, pero eso no invalida, digamos, el proceso en conjunto, y luego yo creo que queda para la elaboración de cada uno. Cuando yo planteé Brindemos Abril, que salió espontáneamente en esa entrevista, estaba tratando de que también dar el mensaje hacia la sociedad y el sistema político en cuanto a que este es un esfuerzo colectivo de 3 o 4 semanas donde nadie tiene que cobrarle las cuentas a nadie, acá salimos todos o no. Bueno, quizás, se podía haber hecho algo más, pero esa es una línea del tiempo a la que no podemos volver. Queremos hablar, Rafael, de 2 eventos importantes en los que estuviste el año pasado y de reconocimientos que tuviste, ¿no? Yo les voy a leer lo que escribió el año pasado la doctora Lourdes Ruiz Desviat, que es directora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y profesora titular del Departamento de Biología Molecular de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid. Esto puso ella: por la excelencia de su carrera investigadora con sólidos y contrastados logros científicos, por su capacidad de liderazgo, manteniendo a la vez una activa mentorización de investigadores más jóvenes, así como por su curiosidad intelectual, su generosidad y actitud colaborativa y cercana, solicito proceder a la investidura del profesor Rafael Radi como doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Madrid. Y fuiste a España para recibir ese gran reconocimiento en octubre. Y me imagino las cosas que habrás vivido ahí, ¿no? En la capital española cuando escuchaste esto y cuando subiste a recibir el honoris causa. ¿Qué significó para vos esa distinción? Bueno, muchas gracias por la generosidad de haber presentado parte del discurso. La verdad que fue muy impactante. La ceremonia, además, es muy impactante porque tenemos todos, cada uno viene con su atuendo que representa cada facultad. Habían profesores de todas las facultades de la Universidad Autónoma de Madrid, muy queridos amigos y colegas. Estaba la embajadora de Uruguay en España, a quien yo no conocía, y fue expresamente a participar de la ceremonia, así que me gustó mucho ese apoyo del lado de lo que es la política exterior uruguaya. Y bueno, sí, fue muy emocionante. Yo hice un discurso de unos 40 minutos que me pidieron, hablando de los lazos de cooperación y amistad académicas entre España y Uruguay. Y creo que, aporta como un elemento más a la visibilidad que Uruguay tiene en el mundo
y en Europa en particular, que es un país respetado, es un país que se sabe que es un país de derechos, un país democrático, es un país de gente confiable, y por eso muchas veces las rencillas internas de acá a mí me enloquecen, porque digo, estamos perdiendo la perspectiva de todo lo que tenemos para ganar a nivel global, y a veces estamos jugando un partido en una cancha local, en cancha embarrada, y la verdad que tendríamos que poner la mirada un poco más alta. Cuando pasan cosas como la que me tocó vivir en la Universidad Autónoma de Madrid, uno se siente orgulloso de ser parte de este país, y también del respeto que nos tienen, porque aparte comparativamente en la región, sin duda, somos la excepción. Y nada, me dio esa lección. ¿Fuiste solo? No, fui con familia, y toda la que pudo ir, y la pasamos muy bien. La verdad que fueron días muy lindos, y ahora ya quedamos con actividades académicas establecidas que arrancan ahora en marzo con los científicos españoles. No, pensaba ahora, atado a lo que hablábamos del presupuesto antes, cuando estás en un premio así, pensarás lo que haríamos con un poco más. Claro, exactamente. Eso es, ahí te explota un poco la cabeza cuando vos claro. ves todas las oportunidades que tenemos, cómo nos consideran los alemanes, cómo nos consideran los españoles, cómo nos consideran los ingleses, los franceses, los norteamericanos. Y los italianos, porque otro evento importante en el que estuviste, Exacto. el año pasado fue ahí, estuviste en la Santa Sede, Rafael. ¿Y cómo viviste esa invitación que te hicieron desde la Academia de Ciencias del Vaticano, donde participaron varios premios Nobel, personas seleccionadas de la ciencia internacional, y vos estabas ahí? Bueno, esa academia en realidad es interesante porque está emplazada en el Vaticano, y es la academia que fundó, entre otros, Galileo Galilei en 1606, 1607. Y bueno, el tema general era ciencia para la paz, el desarrollo humano y la salud planetaria. Entonces, bueno, los distintos científicos que estuvimos ahí y científicas hablamos de distintos asuntos. Mi charla yo hablé en parte sobre la respuesta científica a la pandemia de Uruguay, y después de temas técnicos de lo que hago yo. Y la verdad que también, de vuelta, todo el mundo muy impresionado acerca de cómo Uruguay había enfocado esto, cómo había generado estas capacidades en tiempo récord. ¿Conociste al Papa o no? Sí, tuvimos el qué sábado privilegio. que culminó, tuvimos una audiencia privada con el Papa Francisco, que dio un discurso muy bonito sobre el rol de la ciencia para la paz en el siglo XXI, como complementaria o en paralelo al enfoque religioso. Me pareció una mirada muy linda. El discurso está disponible en la página del Vaticano. Y finalmente tuvimos, cada uno de los que asistimos, un pequeño momento para saludar e intercambiar algunas palabras con Francisco. Mirá vos, ¿de qué hablaste con el Papa Francisco en esos minutitos? Bueno, en realidad cuando yo llegué, porque la mayoría eran de angloparlantes, uno de los cardenales le dijo, este es el científico uruguayo. Le faltaba el termo y mate a ustedes dos, ¿eh? Claro, se empezó a sonreír, y bueno, intercambiamos unas palabras, me dijo muy bienvenido, qué gusto que haya alguien de Uruguay por acá. Bueno, yo lo felicité, le dije tenemos pasiones comunes por el fútbol, se sonrió, y ahí bueno, estaba el equipo de fotografía oficial del Vaticano, y bueno, sacó unas fotos muy lindas, y nada, un recuerdo impresionante. La verdad que él entró caminando con alguna dificultad, pero entró por sus propios medios, y dio un discurso corto pero muy sustantivo, y se fue con el aplauso de todos los asistentes, y ahí había de todos, había cristianos, judíos, agnósticos, ateos, pero el evento en realidad, y además estar ahí que se hizo del Vaticano, sí, fue impresionante, claro, la verdad que fue impactante. Rafael, antes de cerrar hablando de lo que están investigando hoy con tu equipo, y volviendo a lo de las vacunas, porque me quedó colgado esto, vos tenés 59, ¿no? 58. Sí. 59. 59. ¿Vos te vas a dar la quinta dosis de la vacuna anti-COVID? Sí, claramente. ¿Sí? Claramente, apenas liberen para los demás 50, lo voy a hacer. Porque viste que hay gente que se dio las 4 que dice, la quinta no es necesaria. Vos sí te la vas a dar. Yo me la voy a dar. Todos los que tenemos más de 50 es una protección adicional, sobre todo pensando en el invierno. Igual me voy a dar la de la influenza. Así que cuando se abra la agenda para más 50, ahí estaré, haré el refuerzo. Firme. Y anualmente, si el Ministerio de Salud Pública lo indica,
haré el refuerzo anual. Quiero estar sano, quiero poder hacer las cosas que me gustan hacer, estar con mi familia, disfrutar el aire libre, y para eso me protejo. Y el refuerzo me da una protección adicional. Muy bien. Bueno, la ciencia nos gustó a todos un poco más después de lo que pasó en los años 2020 y 2021. Totalmente. Contanos qué estás investigando en este 2023 con tu equipo acá en Uruguay. Bueno, el equipo nuestro, que está basado en el edificio de la Facultad de Medicina, son las dos torres que dan hacia Marcelino Sosa, entre Isidoro de María y Yatay. Ahí está emplazado el equipo del Departamento de Bioquímica y del Centro de Investigaciones Biomédicas. Y es un equipo muy amplio, porque ahí tenemos desde químicos hasta médicos clínicos. Y bueno, algunos de los temas que tratamos, nosotros tratamos mucho metabolismo del oxígeno, cómo se consume el oxígeno por nuestros tejidos, en qué condiciones ese consumo de oxígeno está alterado. Trabajamos en temas de bioenergética, cómo nuestras células producen la energía necesaria para hacer los procesos que tienen que hacer, cómo eso está comprometido en distintas enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas. Trabajamos en el fenómeno de envejecimiento celular y tisular. Entonces, bueno, es un abanico muy grande. Afortunadamente la pandemia no nos desarmó el equipo. Nosotros mantuvimos las reuniones, hacemos 2 reuniones semanales desde hace ya 30 años, miércoles y viernes, y las mantuvimos virtuales todos los meses que hubo virtualidad, y después semipresenciales, híbridas y ahora totalmente presenciales. Así que el equipo se mantuvo firme, terminaron muchos muchachos y muchachas sus tesis. Logramos publicar una cantidad de trabajos en revistas de primer nivel. Estamos haciendo nuevos metros cuadrados de laboratorios con obtención de recursos extrapresupuestales. Así que haber sostenido el equipo durante la pandemia y ver ahora el grado de entusiasmo, bueno, ahora ya el 1 de febrero arrancamos con todo. La verdad que nos llena de alegría. Hay grupos que se desarmaron en la pandemia, hay procesos que se discontinuaron en pandemia. Nosotros, por suerte, logramos sostener la actividad. Y simplemente para comentarles, no saben lo importante que fue desde el punto de vista social y humano en esos primeros meses que prácticamente no se podía ir a la facultad, vernos, aunque fuera por el Zoom, 2 veces por semana. Sí, 2 veces por semana. Para nosotros fue una diferencia gigante. Por supuesto, después de un cierto tiempo se empezó a volver tedioso y todos queríamos volver a vernos las caras, pero esos primeros meses, esas reuniones por computadora terminaron siendo vitales. Una línea de conexión, donde, bueno, era decir, pucha, este espacio en la semana lo tengo, mi vida continúa pese a todas las restricciones. Y bueno, hay toda una literatura acerca del efecto de la pandemia en los equipos de investigación y en la academia, todos los efectos negativos que tuvo. Nosotros, por suerte, no nos afectó, pero nos encargamos de que no nos afectara porque mantuvimos toda la actividad. Rafael, un placer escucharte, muchísimas gracias. Fueron 45 minutos de entrevista y la verdad, sé que uno te escucha hablar, ¿no? Y sobre todo uno recuerda cada una de tus apariciones durante la pandemia, durante la emergencia sanitaria, cuando estabas en el GACH. La claridad con la que hablabas, la presencia que tenías a la hora de explicar las cosas. La tranquilidad que transmitía. Y uno dice, y a este hombre seguramente alguien lo tiene que haber tanteado para que dé un paso a la política en algún momento. Nadie te pidió, nunca, nadie ni siquiera te tanteó para que desde la ciencia pases a la política. Mariano, María Eugenia y César. Ya conocemos a los tres, a ver. Lo que pasa es que yo tengo muy claro que el centro de mi actividad es la academia. Es obvio, y él no está asegurado, pero yo me refiero a un tanteo. Pero, a ver, sí, pero como la gente rápidamente entiende cuál es mi convicción, eso se agota rápidamente. Sí. Y además estoy convencido que Uruguay necesita un conjunto de personas que, independientemente de a quién voten el día de las elecciones, se presenten como personas que pueden hablar con todo el espectro político en forma creíble y transparente. Y esa es una misión que la quiero mantener porque estoy convencido que eso es lo que le da la visibilidad social a la ciencia, y que la ciencia no puede entrar, ni los científicos más visibles podemos entrar en esa disputa política partidaria permanente que es esterilizante por momentos. Ahora, entonces, si puedo hacer esa pequeña contribución al país, prefiero hacerla desde este lado. El día que me toque votar, en el cuarto oscuro, yo sé a quién voy a votar, pero eso no cambia en términos de mi posibilidad de diálogo con todo el espectro político partidario. Y bueno, y en eso
creo que algunas personas tienen que mantener ese perfil porque de la otra forma se transforma todo el tiempo en blanco-negro y esa separación que están viviendo en las sociedades modernas, yo creo que es muy malo, es muy mala y bueno, y trato de neutralizarla en el pequeño lugar que ocupa. Bien. Ahora, respuesta de sí y no. Mañana viene un partido político, cualquiera, y dice, lo queremos, Radi, para elaborar el programa de gobierno con respecto a la ciencia. No desde el punto de vista político, desde el punto de vista científico. ¿Tampoco? A ver, la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, está bien la pregunta de César, la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay es un organismo que está instaurado por ley que se votó en forma unánime en el 2009 por el Parlamento. Entonces, mi respuesta es, todos los aportes que se puedan hacer los canalizamos a través de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, que si los pone integras un equipo te pone la camiseta. Claro. C y D, punto. Pero nosotros no vamos a ser instrumentos políticos partidarios. Está Eso bien. lo tengo muy claro. Lo tengo muy claro para mi vida. Políticamente Lo tengo muy correcto. claro también. Y bueno, y lo tengo muy claro para la academia que me toca muy presidir, bien. porque la sociedad lo que necesita es tener instituciones creíbles. No se puede poner en todo el tiempo en tela de juicio, un juez hizo tal cosa porque quiere favorecer a este. Obvio. Un científico dijo tal cosa. Cuando Omar de Feo, científico de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, uno de los mejores geógrafos del planeta Tierra, le hacen una consulta técnica y plantea que hay modelos de desarrollo de la costa que afectan a la costa y que van a generar una pérdida de biodiversidad en la costa y de playas, no lo dice porque quiere favorecer o desfavorecer a A o B o C, es opinión técnica, punto, tomémosla como la que es. Si luego tú como político decidís, a mí no me importa igual perder costa porque quiero hacer 10 edificios, es tu decisión, y luego la población te dirá, estuviste bien, estuviste mal, pero no le adjudiquen intencionalidad a las opiniones científico-técnicas, pero los científicos del lado nuestro también tenemos que ser transparentes y no jugar partidos que no son los que tenemos que jugar. Eso es el lugar donde yo quiero estar. Muchísimas gracias, Rafael Radi. Abrazo grande. Un placer, gracias Abrazo por estos a ustedes, minutos. lo mejor. Abrazo. Hasta pronto. Gracias.